En la charla anterior se me había encomendado especialmente aclarar un punto que quedaba un tanto oscuro en nuestra conversación acerca de lo que es la naturaleza, y posteriormente, para poder explicar bien cómo opera la gracia en la naturaleza humana. Antes de dar una definición de carácter nominal que nos permita enfrentar el tema con cierto rigor, quiere decir una cosa que siempre es conveniente cuando uno se refiere al pensamiento de Aristóteles. No olvidemos que Aristóteles era por procedencia médico y que en cierto modo tenía una tendencia a regirse en sus especulaciones por la biología. Diríamos que veía un poco la realidad con criterios biológicos. En filosofía en general siempre prima como ciencia rectrix o la biología o la matemática. Y la matemática siempre ha demostrado que como ciencia rectrix es una calamidad para la filosofía, porque se pierde de vista la realidad. En cambio, cuando se toma como ciencia regidora, como ciencia que sirve de ejemplaridad a la biología, hay un ojo más atento a lo que la realidad es. Aristóteles decía que la naturaleza, physis en griego, era el principio activo de las operaciones. Fíjense que nosotros podemos definir al hombre esencialmente diciendo que es un animal racional. Cuando hablamos de la esencia del hombre, es aquello que está incluido en la definición. Eso señala los rasgos esenciales. Pero al mismo tiempo, si pensamos con cierto detenimiento en cada uno de estos términos, animal y racional, observamos que cada uno de estos términos da nacimiento a una serie de operaciones que dependen de la animalidad y dependen de la racionalidad. En el hombre, entonces, podríamos decir que hay una naturaleza no doble, que la naturaleza nunca es doble, que hay una naturaleza en la cual aparecen movimientos típicos de los animales y ese otro movimiento especial propio del hombre que está señalado con el término de razón o racionalidad. En este sentido, y recuperando un poco este pensamiento de Aristóteles, cuando Aristóteles habla del ente, en general la idea clara que él tiene del ente es la que se da en los seres vivos. Como si dijéramos lo siguiente: no solamente los seres vivos son entes, porque los minerales también son entes, tienen ser. Y por ende tienen que tener una naturaleza, un principio activo de operaciones. Pero en los minerales es muy difícil precisar con exactitud cuando se trata de un ente o cuando se trata de un montón de entes. Podemos decir, haciendo un uso muy análogo del término, que un cascote es un ente, pero en realidad van a saber qué multiplicidad de entidades configuran el cascote
¿Y cuáles de esas entidades son aquellos en las cuales puede distinguirse, apreciarse la actividad de un principio natural activo? Aquí habría que entrar en todas las dificultades de los análisis de tipo mineralógico para poder explicar y distinguir aquello que en la realidad mineral es un ente dotado de una naturaleza determinada y poder distinguirlo de aquellos otros que también son otros entes dotados de otra modalidad natural determinada. Dejo esto para los que estudian el problema y yo paso a los entes que aparecen con toda claridad, que son los vegetales y los animales. Allí sí hay una unidad entitativa, esa unidad entitativa que configura la verdadera realidad, el verdadero ente, poseedor de una naturaleza, es decir, de un principio de acción que lo determina y lo hace ser tal cosa. Si un vegetal se distingue de un mineral porque posee movimientos que son propios de la vida vegetativa. Estos movimientos son aquellos: nutrición, crecimiento, reproducción, para atenernos pura y simplemente a lo que es más esencial. Estos movimientos de nutrición, crecimiento y reproducción en el vegetal tienen una modalidad que es característica de la planta. Indudablemente estos movimientos no se dan de una manera dispersa, de una manera desconectada, incoherente. Guardan íntimamente una coherencia. El vegetal se nutre de lo que necesita, crece hasta donde está determinado por su naturaleza y se reproduce cuando se dan todas aquellas condiciones: el clima, el crecimiento de las plantas, su madurez, etc., y aseguran y lo determinan. De manera que podríamos decir que la vida vegetativa aparece en el vegetal configurada y determinada en alguna manera por el medio físico en el cual el vegetal se desarrolla. En el animal aparecen estas tres movimientos, estas tres operaciones. El animal se nutre, crece y se reproduce, pero no lo hace como el vegetal. El animal tiene un conocimiento de sus movimientos y está guiado y dirigido en sus movimientos por un instinto, por una cierta movilidad fija establecida por la especie. Es decir, hay en él un conocimiento que le permite nutrirse y, en el caso de no encontrar el abastecimiento en su próximo alrededor, buscar en otros lugares para satisfacer su sed, su hambre. Hay en los movimientos vegetativos del animal, en la reproducción, un conocimiento de aquello con lo cual la reproducción se realiza. El macho conoce a la hembra, se ligan unos y otros, a veces en un plano que parecería en alguna medida evocar el erotismo, porque hay unión, y a veces esta unión llega a ser de una forma enternecedoramente leal y fiel en los animales, no en todos, porque cada uno de ellos tiene en este sentido su especificidad. Si nosotros examinamos entonces ahora estos tres movimientos que son típicos del vegetal, en el animal
los veremos que se encuentran intrínsecamente perfeccionados por la presencia de un conocimiento al que hemos convenido en llamar sensible. ¿Sensible por qué? Miren, tal vez porque no excede el ámbito de lo que abarcan los sentidos. Pero los sentidos en cada uno de los animales tienen su misterio, que nosotros no podemos penetrar tan fácilmente, porque no los conocemos muy bien. Sabemos que este animal tiene una sensibilidad que lo hace moverse en un mundo, que es su mundo. Y este mundo, que es su mundo, puede ser relativamente pequeño, o a veces desmesuradamente inmenso, como puede ser el mundo en el que se mueven las golondrinas. Tenemos la impresión, a través no solamente de los estudiosos de zoología, sino incluso de los fabulistas, que un gato debe sentir como un gato y un león como un león. Piensen que a veces esas palabras que nosotros usamos para aplicarlas a los hombres, las solemos aplicar por analogía a ciertos animales. Y decimos que hay animales nobles y animales que no son nobles, así como hay hombres nobles y otros que no lo son. Siempre esta palabra nobleza ha tenido toda su vida desde su origen un sentido en cierta manera zoológico, porque indicaba el hombre apto para el combate, el hombre bien dispuesto físicamente para el combate. Y se da en los animales como se da en el hombre. Pero no nos salgamos del tema. No nos interesa ahora hablar nosotros de la nobleza, sino pura y simplemente con el propósito de señalar de que en los animales hay modalidades muy diferentes que son más fáciles de penetrar por aquel que los conoce y los trata íntimamente, que por el zoólogo que los estudia de una manera abstracta y nocional y no concreta y real. Un domador sabe más de caballos posiblemente que un veterinario y conoce mejor estos caballos que el maneja y les conoce las mañas y alcanza a dominarlas y sabe cómo se lo puede conquistar, sabe de qué manera puede tomárselo y tiene lo que se llama un conocimiento concreto, un conocimiento por connaturalidad. Esta connaturalidad del conocimiento es la que nos permite a nosotros penetrar a veces en el terreno tan vasto, tan amplio y tan misterioso de la vida animal. En el hombre existen estos tres movimientos y existe además el conocimiento sensible que posee el animal. Por eso se dice que el hombre es un animal. Pero hay en él un principio nuevo, un principio que lo hace partícipe por semejanza de la realidad de Dios. Por eso dice la tradición que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Aquí conviene una pequeña excursión metafísica que nos permita entender mejor esto, que no es fácil de entender, que con los años uno, un poco perdido a veces en el fárrago de las lecturas, se olvida un tanto del examen concreto de esta realidad. Para nosotros habitualmente, normalmente, lo que es real es lo que tiene peso y con textura física, cuerpo. Eso es lo real para nosotros, lo verdaderamente real. Y ya lo decía Tomás Dídimo cuando le hablaron de la resurrección
de nuestro Señor. Si no lo veo, no lo creo. Yo tendría que ver, tocar, palpar sus heridas para convencerme de que existe. Le aparece nuestro Señor y le da esa prueba positiva y viva de su existencia. Pero fíjese que esto es un poco, para nosotros, una convicción un tanto ingenua. ¿Por qué? Porque en cuanto examinemos una cosa, y la examinamos con criterio de carácter metafísico, filosófico, para eso sirve la filosofía, y nos mete a veces precisamente en este tipo de exigencia. En examinar con exigencias, diríamos, racionales, la realidad. ¿Qué es esta cosa? Nos preguntamos. Y supongámonos, para poder ser más claros y empezar por un ejemplo más al alcance de nuestros bolsillos, empecemos por indicar qué es lo que realmente hace a un auto. El aspecto, la materia que lo constituye, las latas, los hierros, los engranajes. Todo eso lo podemos encontrar en una chacarita de chatarras y nos daremos cuenta de que eso no es un auto. Es simplemente un montón de chatarra, de la cual ya no hay propiamente hablando auto. Eso, si nos ponemos a pensar un poco, nos daremos cuenta de que el auto es la combinación de todos esos elementos que lo constituyen. Es en alguna medida el cómo esos elementos que constituyen la realidad auto se organizan, se combinan. Y si pensamos un poco mejor, notaremos incluso de que una combinación es un plan. Y un plan es una idea. Una idea. Entonces, fíjese que a esta conclusión llega Platón a veces de la manera un poco bastante genial, aunque fue capaz de hacerlo. En el fondo lo que es verdaderamente es una idea. Si alguien ya muy materialista dice, no, bueno, pero está bien, pero son las materias esas, sin esa materia, ¿qué sabríamos de la idea? Bueno, sí, cierto, pero ¿qué es lo que determina el que esa materia se me aparezca de tal manera, sino el plan en cómo ha sido realizado y combinado, la idea que en el fondo constituye su verdadera realidad? ¿Por qué queremos nosotros probar que en el fondo lo que verdaderamente es una idea? Pues para sacarnos de nuestra manera habitual de pensar, de que lo que realmente es lo que pesa y posa, ¿no? Parece que hay algo más en el fondo de la realidad. Hay en el fundamento de toda realidad un principio que lo combina de tal manera, y ese principio que le da esa esencia intrínseca que lo distingue de otro, y ese es el verdadero ser. En el fondo, lo que es siempre es obra del espíritu. ¿De qué espíritu? Puede ser de mi espíritu. Si fuera de mi espíritu, yo sería el creador de todas las cosas. En el acto de contemplarlas, de mirarlas, y no tendrían para mí ningún secreto, porque estaría, diríamos, en el corazón más oculto de todo lo que es real. Las cosas guardan para mí un secreto porque no son una idea fabricada por mi espíritu, sino que son una idea dada por un espíritu que está detrás de todo ese mundo de combinaciones, de planes y de ideas que yo descubro en el acto de conocer. Por eso el Evangelio
de San Juan, su última parte que leemos todos los días en la misa, dice una cosa que es la cual es necesario pensar. El principio fue el verbo. Nosotros tenemos la tendencia a creer de que si no había ninguna cosa de estas que pesa y posa, no había nada. Era el vacío, y de repente, bim, bam, pum, se lo explican así, aparece todo. Y sale, como por arte de encantamiento, de la manga de una explosión determinada. De la nada, explota de repente, un agujero negro. Es una explicación que yo estaría por decir bastante imbécil en el sentido de esto. ¿Por qué? Porque no da cuenta y razón de aquello que la razón exige. Si a mí me dicen en el principio hay el verbo, me quiere decir en el principio hay una inteligencia. Eso es lo que hay en el principio. ¿Por qué tengo que partir yo de la nada? Porque no existen cosas que pesan y posan. Si las cosas que pesan y posan me dan cuenta que en el fondo se aparecen ante mí como encarnando una idea. Y son nada más que la encarnación de una combinación y de una idea. ¿Por qué no puedo aceptar eso que me dice el Evangelio, que en el principio está el logos, la inteligencia? Hay una inteligencia, eso está en el principio. Y de ahí va surgiendo todo. ¿Por qué venía esto a raíz de la naturaleza? Porque el hombre, hay un principio que lo asemeja a la inteligencia divina que fundamenta todo el orden del universo y que está en el comienzo. Y esto es lo que en alguna medida interviene intrínsecamente, ordenando todos los movimientos de su naturaleza. Acá conviene hacer otra pequeña pausa. El hombre es, pues, una naturaleza espiritual también. Tiene un cuerpo, movimientos vegetativos igual que el vegetal, movimientos sensibles igual que el animal. Pero todos estos movimientos vegetativos y todos estos movimientos sensibles están intrínsecamente perfeccionados por la presencia del espíritu, por la presencia de la inteligencia y de la voluntad, que los hace partícipes de un mundo libre. Quiero empezar una cosa. ¿Por qué libre? ¿Por qué libre? ¿Qué quiere decir libre? Fíjense que cuando Aristóteles definía la naturaleza humana, decía eso, es el principio fijo de operaciones libres. ¿Por qué libres? Porque el conocimiento es el acto libre por antonomasia. Diríamos que hay un comienzo de conocimientos de carácter sensible que están instintivamente determinados porque son aquellos que nos permiten sobrevivir. Pero cuando nosotros superamos el nivel de lo puramente sensible y el nivel de las exigencias de subsistencia o de sobrevivencia, entramos en un terreno en el que no hace ninguna falta conocer. ¿Qué nos hace a nosotros conocer el teorema de Pitágoras? Si no lo conocemos, calculamos lo mismo, vivimos. No hace ninguna falta. Por eso se dice que este acto que no está exigido por ninguna ley física, por ningún determinismo biológico, fisiológico o instintivo, es un acto libre. Y los actos libres en el hombre son aquellos que se fundan en el conocimiento, es decir, en el espíritu. El espíritu es un principio activo de libertad. Como todo principio activo de libertad, cuando entra en la economía íntima de los movimientos vegetativos y de los movimientos instintivos
propio de lo que hay de vegetal y de animal en el hombre, porque el hombre es vegetal y animal. Las dos cosas, vegetativo porque hay en él movimientos vegetativos, pero estos movimientos vegetativos están perfeccionados por la sensibilidad, por el conocimiento sensible, pero al mismo tiempo ahora participan en alguna medida de las exigencias del orden espiritual que hacen que todos estos movimientos graviten en el terreno de la libertad que es propia del espíritu. Aquí es donde, si el hombre fuera una naturaleza ordenada, sana, tal como salió del horno, como Dios la fabricó en el principio y la puso sobre el paraíso terrenal, no habría problema. Pero la naturaleza del hombre se desordenó. No es que se haya corrompido enteramente, se ha desordenado. No es ya más dueño de sus movimientos. Y entonces todos estos movimientos que pertenecen a la vida vegetativa y a la vida instintiva ya no obedecen al orden impuesto por la razón. Digamos, para aclarar este pensamiento, con algunos recursos que ya en otras oportunidades hemos mencionado. El hombre no come como un animal. Y comer como un animal es precisamente una especie de denotación un tanto despectiva que se le da al que no organiza un poco la estructura puramente fisiológica del comer y la introduce en un orden de exigencias espirituales, sean estéticas. Lindo de comer una linda chica que sabe manejar los cubiertos y sabe llevarse una copa a la boca, aun cuando esto sea puramente estético. Está exigido por la naturaleza humana. Si nosotros consideramos la naturaleza humana a un nivel pura y exclusivamente fisiológico, diríamos no. Porque esto entra en un orden de exigencias de tipo estético, espiritual, que no son exigibles. Pertenecen a la libertad del hombre, pero son más humanas que las otras. Tanto son más humanas que para nosotros es más humano comer de una manera un tanto artificiosa, pero linda, que comer como un animal. Si esto sucede con la nutrición, mucho más sucede con la reproducción. ¿Qué es lo natural en el hombre? Diríamos así, desparramar su especie a los cuatro vientos sin tomar ninguna consideración o tomar en cuenta todas aquellas exigencias que nacen del espíritu. El hombre elige su pareja porque el acto de aparearse el hombre con la mujer es un acto social, por la repercusión social que tiene, siempre ha sido social, porque la naturaleza del hombre es dialógica. Es un acto, si ustedes quieren, religioso, porque está ligado también al Creador. Y entonces lo natural en él, lo natural, es responder a las exigencias del espíritu. Yo a veces he tenido una discusión canallesca y bastante grosera con alguien que decía que lo natural en el hombre era beber agua y no vino. Yo digo, nada. No sé, animal, lo natural es beber vino, no agua. El agua toma los bueyes y los frutos, como dice la canción mendocina. Tomen agua los bueyes que tienen el cuero duro. El hombre debe obedecer y responder a las exigencias de su naturaleza artística, porque esa es su naturaleza. ¿Qué es natural en el hombre? ¿Andar vestido o andar desnudo?
Pues si ahora se encuentra usted con un ecologista galopante, dirá que andar desnudo es lo más natural. Entonces, ¿para qué diablos el hombre se ha vestido? Incluso en lugares donde andar desnudo sería mucho más cómodo. Y se viste de algo, aunque sea, se pone tatuaje, se atraviesa una pluma en la nariz, hace algo. Crea una suerte, diríamos así, de fantasmagoría para que la presentación de su persona provoque aquello que quiere provocar, puede querer provocar horror, puede querer provocar admiración. Si ustedes han conocido aquí gente, en la época en que en nuestro país existía todavía el compadrito, veían cómo caminaba, cómo se ponía el sombrero, ladeado así de costado, porque quería dar la impresión de un personaje. Yo me acuerdo que cuando ingresé en el servicio, ingresó conmigo uno que venía con una melena inmensa, y caminaba así como caminaban los compadritos. Bueno, por supuesto sufrió una serie de inconvenientes con los sargentos que no entendían el problema. Y lo obligaban a ponerse la gorra derecha y él se la torcía así un poquito, porque no, en cuanto salía, caminaba, hacía el movimiento y se torcía la gorra y ya quedaba. Es decir, que siempre hay en el hombre en su relación con la vestimenta, con la indumentaria, la relación de presentar algo. Esta representación de carácter espiritual puede ser corrupta, puede ser mala, pero existe y se impone como una exigencia propia de su naturaleza espiritual. Porque es una exigencia del espíritu el que aquello que en alguna medida aparece como rudamente fisiológico entre en las exigencias de una serie de requisitos impuestos por el espíritu. Comer con ciertos requisitos es responder a las exigencias de la naturaleza. La relación, diríamos, del hombre con la mujer que responde a todo eso. Eso es lo que responde a su naturaleza. No es el de una relación puramente animal, que ofende. El solo pensarla. Cuanto mejor educados son las personas, y de alguna manera, diríamos, más de conformidad con las exigencias espirituales han sido formadas. Tomando esto y reduciéndolo a su principio fundamental, diríamos así que en la naturaleza humana, a pesar del desorden introducido por el pecado, en esta movilidad que las fuerzas vegetativas y animales tienen con respecto a la libertad que el espíritu impone, a pesar de esas desviaciones, a pesar de las prevaricaciones, de los vicios, a pesar de todo eso en la naturaleza humana, el principio rector, el que rige, es el principio racional. El hombre es una naturaleza racional. Y cuando la razón domina, y cuando la razón impone su ley, y esta ley que impone es aquella que satisface la exigencia del espíritu, es cuando el hombre realmente se comporta de manera natural. La gracia adviene sobre la naturaleza del hombre. Y adviene no con el propósito de retornar al hombre, de reintegrarlo a lo que podríamos llamar su situación original, paradisíaca, edénica, aquello que fue en el principio cuando Dios lo hizo. Este retorno al Edén no es el objeto y el propósito de la gracia. El objeto y el propósito de la gracia divina es la transfiguración de la realidad humana para hacerlo partícipe del reino de Dios, que es un reino a inaugurarse allende la muerte.
pequeño nos dice una cosa que es curiosa y a la cual nosotros debemos prestarle una cierta consideración. No pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan. Y sí, nosotros estamos esperando tal vez el fin de los tiempos. Y pensamos también que los muertos están esperando el fin de los tiempos. Pero el paso de nuestra vida temporal a la vida eterna cambia completamente la dimensión de la expectativa y de la situación en la que el hombre se encuentra. Aquí esperamos, porque vivimos en el tiempo. Y el que vive en el tiempo espera, porque la vida en el tiempo significa pasado, presente y futuro. En realidad, la única realidad concreta es el presente, pero el pasado está en el recuerdo y el futuro está como expectativa, como esperanza. Pero para el que está más allá, esas dimensiones del tiempo desaparecen. Está en otra situación, diríamos así, cronológica, distinta a la nuestra. Y quizás todas aquellas cosas que han sido prometidas por Cristo serán con una instantaneidad que nosotros no nos atrevemos ni a pensar, ni a saber, porque no sabemos cómo se produce. Y no lo sabremos hasta que no hayamos pasado el cabo de nuestra vida. De manera que aquella promesa del Evangelio, no pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan, nos es dicho a nosotros, no pasará la generación. Porque cuando te abras o te despiertes a la dimensión nueva que la muerte trae como proyección temporal de la eternidad, estas cosas sucederán con una simultaneidad y con una velocidad probablemente a la que nosotros no estamos acostumbrados ni tenemos idea. La gracia es una nueva realidad. Se inserta, decimos nosotros, en la inteligencia y en la voluntad, que son las actividades específicas del hombre. En la inteligencia por medio de la fe, porque abre el panorama de una realidad inalcanzable desde el punto de vista puramente natural. Nos abre un espacio que el hombre natural no ve y que lo ve el hombre sobrenaturalmente asistido por la gracia. En la voluntad porque graba en ella una esperanza que el hombre natural no tiene, no puede tener. Para el hombre natural, todo termina con la muerte. Y para el hombre sobrenatural, aunque le cueste, porque nadie está dispuesto a morirse hoy, ya, inmediatamente. Sí, todos pedimos un cierto retardo a la llegada de eso hasta que no hay más remedio que uno se encuentra frente a la muerte efectiva y real. No sé cómo se estará en ese caso. Yo pienso como ese francés que decía: toda muerte es en sí mismo mala, pero estar muertos hace 100 años, qué descanso. Decía, pensar de que ya estar muerto sí, ya es una cosa que no deja de ser un gran descanso. Morirse ahora no, pero estar muerto, todas las cosas que uno se ahorraría y se ahorra como consecuencia de ese pasaje inmediato. La gracia obra, entonces opera sobre la naturaleza. Y al decir que opera sobre la naturaleza humana, queremos decir que opera sobre aquel principio que funda la naturaleza humana, la razón, el logos, la inteligencia y la voluntad. Sobre él opera. Por eso muchas veces cuando hay hombres que no tienen una gran sensibilidad para las cosas religiosas, hay hombres que las tienen y otros que no. Lo esencial no es que tengan una gran sensibilidad, lo esencial es que se propongan
la vida religiosa, como una proposición impuesta por la inteligencia y por la voluntad. Si nosotros comparamos ahora este nuevo principio de vida que es la gracia con aquellos que hemos analizado al examinar la naturaleza en el orden puramente vegetativo y en el orden animal y en el orden racional, veremos que la gracia es una nueva vida. Tenía razón San Pablo cuando la consideraba como un injerto, que provoca una transfiguración. Fíjese que esa transfiguración es lenta. Nosotros somos una naturaleza caída, no cabe duda. Y la caída de nuestra naturaleza, en su totalidad, no se borra con la gracia. Se borra el pecado original, pero no las consecuencias del pecado original. Las consecuencias están en nosotros. Y entonces nosotros somos un poco como una bota chueca a la cual hay que tratar de enderezarla, y resulta siempre difícil enderezar una bota chueca. Siempre estamos chequeando de un lado o de otro, como consecuencia de aquellas falencias que son propias del desorden que nos afecta intrínsecamente. Nos entristecemos. Cuando uno sigue bien la liturgia de la misa, se va dando cuenta allí del valor que tienen ciertas palabras. ¿Por qué estás triste, mi alma? ¿Por qué sufro cuando veo el triunfo de mí? ¿Por qué sufro? Estaba leyendo no hace mucho los versos de un poeta chileno, se los uso recogiendo. Pues son versos muy religiosos, aunque claro, se parte del hombre caído. ¿Y qué le dice a Dios? Se enoja por esta vida, dice, te enojas conmigo porque me enojo, te enojas conmigo porque sufro, te enojas conmigo porque de alguna manera te reprocho que yo sea este desgraciado que soy. Y todas estas cosas suceden en nosotros, se dan, porque nuestra lucha con nosotros mismos es una lucha con nuestras debilidades, en el cual la gracia apoya lo que hay de positivo en nuestra naturaleza y la prolonga hasta lo sobrenatural, para transfigurar nuestra realidad natural y convertirla precisamente en esa realidad que sea la verdadera ciudadanía del reino celeste, del reino de Dios. Pero para poder ser ciudadanos del reino de Dios, tenemos que producir toda esta transfiguración en nosotros. Eso dice bien un dicho que dicen que la iglesia es sociedad de personas. Porta esto. La nación no es sociedad de personas. No hemos elegido ser argentinos, somos. Hemos nacido allá. Y por el nacimiento somos argentinos. A la iglesia entramos. Está bien que podamos entrar todavía sin una decisión personal. Hemos bautizado a nuestros chicos antes de que aprendieran a decir mamá. Inmediatamente que nacieron, lo hemos bautizado bajo nuestra autoridad. De acuerdo con los últimos documentos pontificios, esto es una especie de abuso de confianza. No lo dicen, pero de alguna manera en la forma en cómo se explaya, lo sostienen. ¿Por qué? Porque bautizar a un chico es obligarlo. De alguna manera meterlo en el redil de la iglesia antes de que él decida ser. Pero ese chico no pertenece verdaderamente a la iglesia hasta que no crezca en el conocimiento, en la adhesión y en el desarrollo perfectivo de su personalidad. ¿Cuándo crece? Algunos sostienen que aún en el otro mundo crecen. Y crecen en perfección. Yo no soy teólogo y no entro en las dificultades
que puedan conducirme a un enfrentamiento con los verdaderos teólogos. Pero hay muchos que sostienen que sí, y que incluso la posibilidad de un lugar donde estén las almas que no han sido desarrolladas es discutible, porque todas las almas alcanzarán el desarrollo que les permita la visión beatífica, pero el desarrollo que permita la visión beatífica es el perfeccionamiento total. Y uno en realidad, si ustedes piensan bien, no pertenece definitivamente a la iglesia hasta que no está en la iglesia triunfante, en el otro mundo, en la visión beatífica. Y allí está dada toda la perfección exigible a nuestra personalidad. Por eso se dice que la iglesia es sociedad de personas. Y acá saquemos una conclusión para terminar esta charla de hoy, que es importante sacarla en esta época. Si es sociedad de personas, la iglesia no puede ser sociedad de masas, fundamentalmente. De manera que toda propaganda de masas en la iglesia, diríamos, contradice su objetivo fundamental, que es la formación de la persona, la salvación del alma. Cuando el Estado asume caracteres eclesiales, es cuando también los Estados pretenden ser sociedades de personas. No lo son. Pero como el que rige los movimientos de la cultura a partir de la época moderna es el burgués. El burgués ha metido como idea fundamental en la constitución del Estado, que es el resultado de un contrato, de un pacto libre entre iguales, libres y, diríamos así, dueños de sus propios actos. Cosa que no sucede así con las sociedades naturales, en las cuales nacemos, nos guste o no nos guste. Tenemos que acomodarnos a ella. Podríamos haber elegido otra, pero no podemos. Estamos ahí, en esa. Yo he visto a un viejo criollo de mi pago disfrazado de cowboy, parado en la puerta de un cabaret de Buenos Aires, Under the Sky of California, en Baja. Me acuerdo que lo conocíamos, y era del Pago Electro. ¿Qué te ha disfrazado de cowboy? El negro tenía de cowboy lo que podía tener yo. Era un disfrazado. Nos podemos disfrazar de otros, de hindúes, de cualquier cosa, pero somos los hijos de esta sociedad a la cual pertenecemos, porque de ella hemos recibido nuestras virtudes, nuestros defectos y lo que nos muestra. La iglesia es, en ese sentido, sociedad de personas. Pero no olvidemos, el propósito de la gracia es llevarnos al reino de Dios. Es decir, es llevarnos a esa perfección total que Dios espera de nosotros como una entrega libre a la gracia. Libre porque cuenta con nuestra libertad. Es que la fe no se puede poner a puntapié, eso está bien. Lo dice cualquier documento antibíblico, es cierto. Pero a veces un buen puntapié ayuda de alguna manera, si no a tener la fe, a estudiar el catecismo y de algún modo, diríamos, a alcanzar así un cierto desarrollo espiritual. No se olviden que aún en el orden intelectual, la compulsión siempre también forma parte del estudio. Nadie me va a hacer entender que la raíz cuadrada de 9 es 3, a patada. Pero si me dan unos buenos puntapiés me obligan a estudiar, hasta el final a lo mejor logro entender. Y de esa manera se despierta mi posibilidad. Por eso me parece una utopía un poco insana cuando los documentos últimos de la Iglesia se olvidan de que en el orden social el elemento compulsivo es inevitable y es absolutamente exigible por parte de esta nuestra naturaleza caída. Si queda algo no muy claro en lo que hablamos sobre la naturaleza, ustedes pueden preguntarme, así lo aclaramos.
Sí, padre, yo lo estoy viendo. No es sobre naturaleza, teniendo en cuenta lo último que dijo, lo de sociedad de personas. ¿Hasta qué punto la Iglesia puede pedir perdón por sus pecados? Yo creo que miren que es bueno pedir perdón por los pecados que han cometido los otros, que generalmente es lo que se hace. No por pecados míos, ¿no? Yo me considero libre, pero pido perdón por los pecados de aquel miserable que ha hecho tantas porquerías. Y entonces yo pido perdón a todo. Es una hipocresía. Porquería no para. La mayor parte de los que están pidiendo pecado no han hecho nada. ¿Y para qué piden perdón? Es como le vamos a pedir perdón a Galileo, ¿por qué? Yo he hablado muchas veces del caso de Galileo y se dan cuenta cualquiera que lo ha estudiado alguna vez que Galileo no tenía razón. Y que tenía más razón el Larmino que él, aún incluso en el orden de las ideas físicas. Así que eso de pedir perdón es una cosa que se le ha ocurrido últimamente. Yo creo bajo la presión de los judíos, bajo la presión, como son gente que tienen la plata y manejan el dinero y prestan. Y es muy difícil resistir a la tentación de aquel que tiene plata. Cuando la Iglesia trataba con príncipes cristianos, los problemas que solucionaban en el terreno de la política inevitable que la Iglesia hacía. Siempre ha habido cardenales chupamedias, papas chupamedias, obispos, todo eso siempre ha habido, eso no forma parte del estar humano, de la vida humana. Pero antes esa gente trataba con príncipes que también, con todos sus lecturas cristianas, entonces sobre lo fundamental se entendían. Y podían conceder aquí o allá, hacer alguna calazadita en este terreno, en el otro y demás. Pero hoy día tratan con potencia que ya no son cristianos y que exigen compromisos anticristianos. Si no, no atienden. Y como en el hombre siempre, de alguna manera, hay esa tendencia a aceptar el favor que se les hace desde arriba, y cuando ese favor viene con la exigencia de contrariar, corromper el principio, nos encontramos metidos en una ensalada bastante brava. Se los obliga a pedir perdón. O sea, si usted va a entender, yo me acuerdo que tenía un profesor que siempre que hablaba de la persona humana decía, la persona humana es el judío, decía él. ¿Por qué? Porque son los que hablan siempre de la paz. El holocausto del judío. Los católicos nunca han tenido holocausto de ningún género. Los han hecho sonar de cualquier manera, pero no ha habido ese constante y rencoroso cuidado de mantener siempre en el espíritu de la gente el fastidio por aquellos que hicieron el mal. Y en cambio hay una tendencia, porque es muy cristiana la tendencia, a pedir perdón, a sentirse culpable. Yo creo, tal vez me equivoque en ese sentido, proceda de conformidad con un espíritu un poco especial. Pero desde que las clases que constituyen el clero y la iglesia son de extracción más modesta, ha cambiado la actitud de los cristianos de una manera lamentable. Son unos pobres infelices los de la hora, pidiendo perdón acá, pidiendo perdón allá, por todos lados, manoseados, imbéciles, convertidos en unos babosos, prosenetas. ¡Qué diablo! ¡Palasco! Antes tenían altivez. ¿Por qué tocaste eso? Era por la sociedad de personas, ¿no? Uno es un dócil mandadero de Júpiter. Y Júpiter tornando son las mujeres. Otra pregunta. Padre Pedro, la estaba por decir. Y la tenía ahí. ¿Cuándo surgió este desprecio de los buenos modales? Porque usted hacía alusión, ¿no es cierto?, de los buenos modales, las buenas costumbres, en el comer, en el vestirse, en los gestos, muestran una calidad de vida,
¿Cuándo surge este desprecio? Creo que empieza un poco. Pues hoy en día todo se desprecia sumamente. Sí. Ahora, yo creo que en nuestra sociedad empieza eso, en toda nuestra sociedad occidental, me refiero a toda la cultura a la cual nosotros pertenecemos, con el advenimiento del burgués. Y con el advenimiento del burgués comienza en parte la destrucción del orden tradicional, antiguo, histórico. Si uno pregunta en la Edad Media, ¿quiénes son los que mandaban en un pueblo? Pues dirán los nobles, los curas y los notables. Eso constituye la unidad del pueblo. Y entonces generalmente en las familias más destacadas había un cierto gusto en presentarse de cierta manera y se imponían a los demás. Los mismos sirvientes acababan adoptando los modales, las actitudes, más reprochándoselas a los dueños cuando no las cumplían. Y diciéndole, usted ya no es el diablo, el niño, mire cómo se comporta, ¿por qué no tiene más en cuenta todas estas cosas? Diríamos así que un poco la subversión provocada por la revolución ha producido ese aplebeyamiento de todas las costumbres y de todos los usos. Anatole France dice una cosa que fue linda en una de sus novelas que se llama Los dioses tienen sed. Dice, cuando yo vi que uno de los jóvenes oficiales pasaba la mano por detrás del respaldo de la silla de una señora y le tocaba el hombro, me di cuenta que allí la revolución ya se había producido. Porque es una modalidad que antes era imposible. Podía haber a veces una cierta exageración en la etiqueta. Uno de los tipos que más ha influido en la destrucción de todas las etiquetas es Rousseau. Porque Rousseau, con este afán del retorno al orden natural, a la naturaleza espontánea y salvaje, que él edulcoró muy bien a través de sus cosas, él reacciona un poco contra las exageraciones de la etiqueta del antiguo régimen. Porque claro, la etiqueta puede haber también muchas reacciones. Eso del chico para hablar con el padre, que se tenía que un poco llenar un formulario para que el padre lo recibiera. Cosa que me parece que no es buena. Las buenas costumbres han sido siempre las buenas costumbres cristianas. Y en el cristianismo la relación siempre fue una relación cariñosa, espontánea, natural y respetuosa al mismo tiempo. Pero no de esa tanta falsa etiqueta que llevaba a exaltar las personalidades en detrimento de toda espontaneidad del corazón. Pero como dicen los buenos sabios, ni calvo ni con dos pelucas, ¿no es cierto? No es bueno, diríamos, exagerar las exigencias en el trato, en la relación, ni tampoco, diríamos, olvidarlas, que hay cosas que siempre conviene tenerlas. Acá, hasta en el siglo pasado, era muy común que un chico fuera y le pidiera al padre la bendición tatita, la bendición mamita, la bendición padrino. Entonces les daban la bendición y había unas cosas. Y hombres grandes se arrodillaban delante de la madre para pedir la bendición. Hombres grandes, barbudos, con todo, diríamos así, claro, venían y hacían esa prosternación. Formaba parte de un rito que tiene sus cosas buenas, ¿no? Y sus cosas malas. Porque antes, claro, las madres intervenían allí, a veces de manera bastante eficaz. Si había un hijo por ahí que había tenido con alguna muchacha 2 o 3 hijos, lo hacían casar. Lo obligaban a casarse y no se entraban dentro del orden otra vez de las cosas. Porque tenían autoridad auténtica. Ahora todo esto se pierde un poco como consecuencia de la revolución, del igualitarismo revolucionario y de todas esas cosas que producen esa especie de ablandamiento del rigor de la cortesía.
Fíjense que ahora está entrando a la iglesia, esa falta. Se va como quiera, se comulga parado. A veces hay en la mujer que juega al sapo y le tira las hostias así a la boca, así, se hacen una serie de cosas que es indicio de que no se está frente a lo sagrado, con todos aquellos gestos que el hombre es un capela. ¿Por qué nos damos la mano y no nos damos la pata? Es indudable que en todos estos gestos, ¿no? ¿Por qué la posición de rodillas es más respetuosa que estar sentado? Bueno, son cosas, simbolismo, que tienen una relación incluso con el cuerpo natural del hombre, en todas estas actitudes, que nacen, porque en todos lados son más o menos parecidos.